Y bien, estamos ahora pues con Eduardo Segarra, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima. Eduardo, ¿qué tal? Jaime, buenas noches. Bueno, ayer tuvimos acá a Mauricio Mulder, que estuvo, la verdad, muy incisivo y tocando los temas, digamos, de fondo en esta campaña. Y entonces nos ha parecido conveniente presentar los argumentos que él desarrolló para ver qué respuestas hay. A ver si podemos comenzar con primero. Comenzó él diciendo que la municipalidad había perdido ya $1.000 millones debido a las decisiones que había tomado la alcaldesa. Escuchemos. Por pésimas decisiones, cerca de $1.000 millones de soles. ¿Cómo así? Mira, ella retrasa, porque no hay ninguna explicación, que el metropolitano tenga 7 kilómetros más y que pueda ir esto hasta Carballo. Fue Castañeda que tomó esa decisión. No, pues, él no tomó esa decisión. Él dejó listo para que se continuara con eso y la señora dijo, yo no, y hasta ahora lo ha paralizado. Hasta ahora está paralizado. Eso ha hecho que sea deficitario el metropolitano y que la gente ahora tenga que pagar 2 soles. Decir que ahí no se escuchó bien, pero él dice que retrasó que el metropolitano tenga 7 kilómetros más y que pueda ir hasta Caraballo. Y por eso, pues, en fin, explicó las consecuencias. ¿Hay una respuesta frente a eso o no? Bueno, claro que hay respuesta. Lo primero decir, Jaime, es que realmente el señor Mulder tiene muy poca información o está bastante mal informado sobre los temas municipales. El tema metropolitano es complejo, requiere realmente poner las cosas en perspectiva. Este fue un proyecto donde efectivamente se había diseñado para tener el tamaño hasta el último espacio del Patio Unión, ¿no es cierto?, con los 7 kilómetros adicionales. La gestión de Castañeda no hizo el proyecto de acuerdo a lo planeado. Acabó el tramo a 7 kilómetros de donde tenía que hacerlo, además a un precio que fue 3 veces el inicialmente planteado. Y efectivamente, pero eso no fue lo grave del metropolitano. Lo grave fue que se planteó que iba a empezar a operar e inmediatamente iba a tener 700.000 pasajeros diarios. Obligó a los operadores a adquirir 280 unidades y más de 300 unidades alimentadoras, cuando efectivamente no había estudios de demanda adecuados para decir que esa cantidad de pasajeros iban a operar. O sea, Castañeda entregó un proyecto mal hecho, en realidad trunco, con un mal diseño de demanda y por ende lo que recibimos fue, además no retiró ni una ruta de las más de 54 rutas que tenía que retirar para que este proyecto arranque. Pero dejó listo esto, según Mulder, estos 7 kilómetros adicionales para ser realizados, ejecutados, y no se ejecutó. Eso es totalmente falso. Lo único que encontramos fue un perfil absolutamente insuficiente. Se ha tenido que hacer todo un nuevo estudio de factibilidad porque es un tramo importante. El proyecto es de 200 millones de soles, no se puede hacer una cosa alegremente, es una inversión muy grande, tiene que pasar por todo el proceso del SNIP, que como sabemos en nuestro país demora entre 14 a 16 meses. En eso estamos. El proyecto está ya pasando a la fase de viabilidad. Y efectivamente, sin embargo, él dice que no se está haciendo nada, y eso también es falso. Se están instalando estaciones ligeras, es decir, en estos 7 kilómetros y medio se van a instalar estaciones ligeras que van a permitir que los usuarios reciban el mismo servicio, mientras el proyecto de infraestructura más grande, que es una obra pública, que requiere pasar por toda una serie de procesos, se va desarrollando en los próximos 2 años. Entonces no hay tal, él, digamos, viene a decirnos que Villarán retrasa las obras a propósito. En realidad, poca información o mala información o información sesgada para mal informar. Bueno, pero Natalia Lamprimo ha formulado críticas muy fuertes el otro día en una entrevista en Correo también sobre el tema del metropolitano. Por ejemplo, en fin, ha señalado que la municipalidad en buena cuenta no está definiendo nada, no está decidiendo nada y los problemas se están acumulando, las pérdidas son cada vez mayores de los concesionarios y simplemente no pueden trabajar así. A ver, Jaime, puedo respetar o respeto las opiniones de Natalia Lamprimo, pero él es abogado de los operadores, él está trabajando con ellos, digamos, tiene un interés específico, legítimo, pero obviamente no podemos decir que esa es una opinión neutral sobre un tema
de negociación entre la municipalidad y los operadores. Y efectivamente estamos en una negociación porque el mal diseño que nos dejó la gestión anterior llevó a pérdidas a los operadores, y bastante grandes, porque se diseñó una cuestión que dijeron que iba a tener 700.000 pasajeros y nos lo entregaron en 200.000. Nosotros hemos logrado subir a 500.000 pasajeros diarios y vemos que ya la infraestructura, digamos, ya no es suficiente. Dice, por ejemplo, que en las horas punta no se permite sacar más unidades, entonces no se aprovecha las horas punta. Bueno, hay reglas de funcionamiento de los buses. Obviamente a los operadores les interesa que salgan todos los buses, no importa para ellos, porque la municipalidad está obligada a pagarles por bus ingresado al sistema. Entonces ellos usan el argumento de la hora pico para que ingresen más buses cuando no hay suficiente demanda para todos los buses. Sin embargo, Jaime, ya estamos llegando al uso de todos los buses. Es decir, ese tema que ellos dicen de que no se están ingresando buses, se está terminando. Ya en este momento se están ingresando todos los buses al sistema y ya no hay más de qué quejarse. Y después se está disponiendo de toda un área importante en las estaciones para poner publicidad, y eso va a ser para la municipalidad y no para los operadores, en fin, algo parecido. No, es parte del contrato. Hay recursos del sistema que van a la municipalidad y hay partes de los recursos que van a los operadores. Eso está contractualmente establecido, no hay nada que discutir, no hay nada ilegal, no hay nada raro. El señor Amprimo, los operadores siempre van a tener quejas, ellos quieren más de los reingresos. La municipalidad tiene que proteger a la ciudad y a los usuarios del sistema. Bueno, pero hay un problema de ingresos y hay un problema, dicen que ni siquiera con el aumento de 2 soles están cubriendo los costos, sí. Y no están despejadas los 400 metros a uno y otro lado en toda la ruta, en fin, las cosas no se están, los términos, digamos, del contrato siguen incumplidos, ¿no? Bueno, pues eso es, como te digo, parte de una discusión y una negociación, pero pensemos que acá hay un problema de origen. En realidad, si no se hubiera diseñado tan mal esto, nosotros estamos atados al contrato que nos dejó la gestión anterior. Es un contrato bastante lesivo para la municipalidad porque las tarifas, por ejemplo, se fijan en un ente donde la municipalidad tiene un voto de 5. Entonces, es un tema complicado, pero se viene trabajando. Yo creo que los operadores se van a quejar y van a querer defender sus intereses, y la municipalidad está acá para defender los intereses de los usuarios. Bueno, el segundo tema al que se refirió Mulder anoche fue el de la línea María, también según él paralizada. Escuchemos lo que dijo. En la línea amarilla, ella paralizó también la línea amarilla, y en lugar de costar 500 millones, ahora va a costar 700 millones. Amplió el proyecto. Al contrario, lo ha reducido, porque el metropolitano que iba a pasar por encima ya no va a pasar. La diferencia es que va a haber un parque. Puente San Juan de Lurigancho es importante. Ya estaba también en el primer proyecto. No. Y había una COSAC, o sea, una línea para que pasen los buses por ahí. Han eliminado ese metropolitano que va por encima. Ahora todo el mundo va a tener que pagar peaje, y encima le han dado 10 años más a la concesionaria. A ver, Jaime. Señor Mulder... Lo que dice es verdad, han eliminado el COSAC. ¿Por qué eliminaron el COSAC? El señor Mulder dice, en vez de 500 millones va a costar 700. A ver, Jaime, lo que estamos hablando es la inversión que va a poner el inversionista. El inversionista no va a poner 570, sino 700, es decir, va a poner más inversión para Lima. El señor Mulder parece que de economía sabe bastante poco. Esta es una concesión. ¿Dónde está eso de más? Porque en realidad... Claro, ese es el punto. En realidad ya no está... La línea del metropolitano, el COSAC que iba a haber, ya no va a haber. Así es. Se sacó ese componente porque tenemos otros proyectos muy importantes como Vías Nuevas de Lima, que va a resolver en gran parte el problema de transporte público tan importante. Sin embargo, ¿qué se adicionó al proyecto? Y eso es lo importante. En primer lugar, poder compensar a las familias reubicadas, que a las cuales solo se les quería dar $5.000, se estableció $30.000 mínimo para todas las familias afectadas, y eso era muy importante, Jaime, porque este era un proyecto que no tenía viabilidad social, había una total oposición de la población de la margen izquierda al proyecto. Eso permitió desentrampar el proyecto y darle viabilidad social. En segundo término, se han incorporado 2 intercambios viales muy importantes, el de San Juan del Lurigancho, que va a permitir un desfogue de San Juan del Lurigancho muy importante, y Las Palmeras. ¿Y eso no estaba en el proyecto original? No estaba. Tercero, se incorporó que la municipalidad va a recibir 7% del peaje.
Eso no estaba, antes era cero. La municipalidad, en este caso, ha logrado, y por eso es que se amplía en 10 años la concesión. 10 años, en verdad, son a valor presente. El valor de esos 10 años es bajísimo para lo que la municipalidad va a recibir. ¿Por cómo es más, ¿qué va a recibir? No entiendo. 7% del peaje. Eso no estaba antes. En el contrato original... Pero son 10 años más de eso. Claro. Pasamos de 30 a 40 años. Claro, pero tú lo pones a valor presente y los ingresos que recibe la municipalidad actualmente son superiores a lo que va a ser esos recursos en 30 años. Y eso es un beneficio. Y SAN ha hecho un estudio para evaluar si el contrato termina siendo beneficioso para la municipalidad, y es altamente beneficioso. Y también, efectivamente, tenemos el proyecto en sí permite unir 11 distritos, va a desfogar vehículos privados de la vía de evitamiento hasta en 80%, va a permitir realmente que tengamos una modernización fundamental del transporte y de la infraestructura vial de la ciudad. No sé de dónde sacan que eso implica perjudicar a Lima. Es todo lo contrario, Jaime. Se ha hecho una buena renegociación. Además, esto fue informado al Consejo Metropolitano el año pasado, a principios del año pasado, totalmente transparente. Y es más, en este proyecto han invertido las AFPs de nuestro país. Lo que dice el señor Mulder es que las AFPs no tienen pues criterio y van a invertir en un proyecto mal hecho. No, este es un proyecto que ha pasado por todos los estándares necesarios. Pero ¿por qué eliminaron el metropolitano, esa línea del metropolitano que iba a ir por ahí? Ya no era necesaria porque ¿Por qué no era estamos resolviendo el tema con Vías Nuevas de Lima. Vías Nuevas de Lima no es transporte público, de pasajeros. Sí, gran parte del impacto que va a tener esa obra va a... Mira, en primer lugar, Vía Parque Rima va a permitir reducir fuertemente la presencia de vehículos privados en evitamiento. Eso va a permitir que el corredor en evitamiento, que es uno de los más importantes, tenga mucho más posibilidades de ordenar el transporte público en evitamiento. ¿Por qué va a haber menos carros privados? Porque van a usar el corredor el corredor construido, digamos, ¿no? Es una vía, es una paralela, pasa por debajo del río en un túnel y se va hasta el Callao. Se estima que hasta 80% de los vehículos privados van a preferir usar esto porque es ir muchísimo más rápido. En vez de demorarte 40 o 50 minutos en el trayecto... Entonces, ¿qué cosa queda para el resto? Lo anterior queda para el transporte público? No, el transporte sigue siendo... Los privados y el transporte público, digamos, van a tener sus rutas. Lo que digo es que lo que hemos visto nosotros esto es integralmente. Es una solución integral al problema. No queda claro por qué se elimina pues el transporte público masivo de pasajeros, es decir, el metropolitano, el COSAC, salvo que haya un metro que vaya a circular por ahí. Porque se resuelve el tema, como te digo, ordenando y generando el corredor complementario de vía evitamiento, que es otro de los temas de la reforma. Lo que pasa es que acá, Jaime, tenemos que entender la reforma como un conjunto de procesos modernizadores que se articulan integralmente. Si solo lo vemos separadamente no lo entendemos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Eduardo Segarra. Nos ha mencionado que el proyecto Nuevas Vías de Lima ayudaría a resolver parcialmente el problema del transporte y de modo tal que por esa razón se habría suprimido el metropolitano, el COSAC en la zona en el área de la vía de evitamiento. Pero sobre el proyecto Nuevas Vías de Lima o Vías Nuevas de Lima, que es un proyecto de iniciativa privada, como sabemos, que va a, reformular todas las carreteras que llegan a Lima. Esto fue lo que dijo Mulder, dijo que es el peor de todos y que, esto fue lo que criticó. Nuevas Vías de Lima ya está firmado. Es el peor de todos, porque ya están cobrando los brasileños y no han puesto un solo ladrillo, y el contrato dice que solamente pueden cobrar peaje para sí mismos cuando tengan el 70% de la obra, y desde el 10 de febrero están cobrando peaje para los brasileños para hacer la obra. El contrato dice que ellos tienen que poner de su dinero, y cuando el 70% de la obra ya esté avanzada y confirmada, allí recién empiezan a cobrarse el peaje por 30 años, que se va a duplicar a 60 años. Eso dice. Bueno. A ver, Jaime. El señor Mulder, creo que es congresista por Lima, ¿no? En verdad que debería conocer un poco más los temas de la ciudad, porque
Lo que ha dicho ahí es una barbaridad, ¿no? Esto de que cuando la obra esté el 70% recién empieza a cobrar el peaje no tiene ni pies ni cabeza. Dice que está en el contrato. No, eso es totalmente falso. Los contratos de las dos concesiones son muy parecidos, la concesión de Vía Parque Rímac y de Vías Nuevas de Lima. Los contratos establecen, y esas son las condiciones generales en este tipo de concesiones, también está Norvial, Convial y varias que ha hecho el MTC, tienen más o menos la misma estructura. Los peajes se empiezan a entregar a medida que se le transfiere al concesionario, en primer lugar, la operación y el mantenimiento. Se va formando un fideicomiso, inicialmente para formar un fondo. Cuando se llega a un cierto punto, ya pasa el fideicomiso a servir para empezar a recuperar la inversión. En ambos casos son cláusulas establecidas en los contratos, además, hechos por el señor Castañeda. O sea, son contratos y estructuras contractuales que ya estaban vigentes y son normales. Ahora Lima fue hecho por Castañeda también. Bueno, había la línea azul, ¿no? Acuérdate que él tenía línea amarilla, línea azul, los colores de su partido. Pero la línea azul se convirtió en Vías Nuevas de Lima, que digamos ya no es el periférico Vial Norte, es otro proyecto. Pero lo que dice él de que tiene que construirse el 70%, eso es absurdo. Estamos hablando, Jaime, Lima requiere 10.000 millones de dólares de inversión en la infraestructura vial. La Municipalidad de Lima tiene un escaso presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares anuales de inversión. Si quisiéramos nosotros usar los recursos municipales para invertir en infraestructura vial, nos demoraríamos 30 años para poder invertir lo que estas empresas privadas están invirtiendo. Y lo estamos haciendo con un mecanismo usado en todo el mundo, en toda gran ciudad, en todo el planeta moderno, se hacen concesiones de este tipo, porque somos los usuarios los que vamos a tener que pagar por el uso de la infraestructura. Pero ya están disponiendo, entonces el peaje ya está, digamos, el peaje incautado, por decirlo así, para esta obra. Entra un fideicomiso. O sea que ya no es dispuesto por la Municipalidad de Lima, sino que entra un... No, a ver, este año es compartido, porque una parte de los recursos se usan para operación y mantenimiento. MAPE todavía juega un rol en esta etapa, pero efectivamente es lo normal, contractualmente eso es lo que se hace, y por eso es que los inversionistas apuestan por estos proyectos. Pero todavía no han comenzado este proyecto. Vías Nuevas de Lima está firmado el contrato, ya se cerró financieramente el arreglo, ya ellos están levantando la inversión, como lo ha hecho Vía Parque Rímac, y en mayo se construye la primera gran obra, que es Alipio Ponce, un gran intercambio vial que va a favorecer sobre todo la zona sur de la ciudad. Y esto sigue. Lo que está haciendo es entrar los recursos del peaje a un fideicomiso, en este caso, inicialmente para solo operación y mantenimiento. Luego la concesión prevé que ellos van recuperando su inversión. De eso se trata. Esto es porque hubo, recuerdo, y eso lo mencionan también ellos, un gran lío en el Callao a propósito de la decisión de cuando se empezó a cobrar el peaje para esa vía expresa que se creó en la época de Curi. Y todo el mundo se le fue encima a Curi y finalmente tuvieron que suspender eso. Bueno, Jaime, pero a ver, el señor Curi tenía razón. El señor Curi, que fue socio del señor Alan García, ¿no es cierto?, en varios negocios, creo que no es el mejor ejemplo de cómo hacer una concesión, ¿no? O sea, concesionó creo 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, le puso un peaje, eso realmente es una barbaridad. Acá estamos hablando de una obra, Jaime, de 115 kilómetros, con 32 intercambios viales, con la Ramiro Prialé, que va a expandirse, tiene 10 kilómetros de la Ramiro Prialé, va a tener luego el proyecto 30, va a llegar hasta el Puente Los Ángeles en Chosic. Es una gran obra fundamental para Lima. A mí me parece patético que algunos personajes salgan a desestabilizar grandes proyectos de infraestructura fundamentales para la ciudad. Jaime, esto es increíble, la irresponsabilidad, además de un congresista que debería estar mucho mejor informado. Si quiere el señor Mulder, hacemos una reunión para explicarle estas cosas, porque lamentablemente lo que está diciendo, hasta las empresas que están invirtiendo en esto lo pueden demandar, porque está diciendo tal cantidad de barbaridades que... Bueno, yo lo invité a un debate, pero él dice que quiere debatir con Susana Villarán. Bueno, está bien. Con el dueño del circo, dice, como si nuestra ciudad fuera un circo. Bueno, ha mencionado usted negocios que tienen conjuntamente Alan García y Curi. ¿Cuáles negocios?
No sé, parece que se llevaban bastante bien cuando Alan era presidente y el señor Curi era presidente regional, ¿no? Aparecían mucho en inauguraciones, negocios políticos en todo caso. Negocios políticos, bueno. Luego, sobre la reforma del transporte, dijo que en realidad eran simplemente simples palabras. Esto fue lo que dijo. No hay ninguna reforma del transporte. Son palabras. Han puesto su plata para comprar los buses y la señora china que trajeron estos dos regidores se ha ido con la plata y los ha estafado. Eso es lo que ha pasado, pues, con los corredores complementarios. ¿Qué cosa comenzó a hacer él? Ahí está mucho más rápido el tránsito. Eso Tú que eres congresista te habrás dado cuenta. Yo paro todos los días en el centro de Lima y el centro de Lima está peor que antes, por favor. Peor que antes. Me refiero a la avenida Bancay y la avenida Tacna. Ellos tienen que ser reducido. Eso no es reforma del transporte. Eso no es reforma del transporte. Poner 25 inspectores cuadra por cuadra para que no se paren los taxis no es reforma del transporte, porque los taxis simplemente se van a la otra avenida. A ver, circula tú por el Jirón Lambo, por el Jirón Azángaro, ya no puedes ni siquiera evadir para salirte a la vía de evitamiento porque la señora convirtió en peatonal el Jirón Ucayali. Es un desastre el centro de Lima. A ver, Jaime, vamos por partes, vamos a explicar algunos de los elementos de la reforma del transporte que el señor Mulder tan rápidamente ningunea y considera que todo es un desastre. Los ordenamientos que ha hecho ya la Municipalidad de Lima son importantes, obviamente no son todo, hay mucho más por hacer. Abancay Manco Cápac, Tacna Wilson, Tupac Amaru, el paradero Rayito de Sol en evitamiento, Puente Nuevo, que estamos empezando la próxima semana en San Juan en el Agustino, y estamos empezando Javier Prado en marzo. Ya 1.500.000 personas se están beneficiando del ordenamiento de estos espacios. ¿Quién iba a pensar que la avenida Abancay podía ordenarse? El ordenamiento de Abancay es muy importante, pero se han hecho varios. Además, este año ya se ha firmado el contrato, 50 millones de soles en semáforos, 200 intercambios en Lima, van a tener nuevo sistema semafórico, además integrados en un nuevo sistema de software que permite mejorar el tránsito. Inspectores, el señor Mulder dice inspectores. La municipalidad que recibimos tenía solo 30 inspectores. ¿Qué puedes hacer inspecciones con 30 inspectores para una ciudad de 8,5 millones de habitantes? Actualmente ya hay 600 inspectores y vamos a terminar el año con 1.000. La ciudad requiere unos 2.000 para por lo menos regular. Se requiere inspectores, pero también se está introduciendo un sistema de vigilancia y fiscalización electrónico. Se están ya terminando los protocolos para usar papeletas electrónicas. Taxis, ¿no? El señor Mulder parece que él dice pues que él pasa por Lima, claro, él irá pues en el carro que le pone el Congreso, él irá pues bajo ciertas condiciones, él no usa seguramente el transporte público. Pero a Lima le interesa muchísimo, a todos, el 80% usamos el transporte público y los taxis ocupan el 87% del espacio de circulación y hemos por eso trabajado una reforma de taxis también, concertada con ellos. Han salido los taxistas a protestar, a decir... Es un grupo. Lo cierto, Jaime, es que la mayoría de ellos ha trabajado en las mesas técnicas durante 10 meses. La ordenanza que estamos por sacar, un reglamento de taxis, ha sido concertada con ellos, están de acuerdo. Dos temas centrales ahí. Se ha generado un sistema que se llama Pronto Pago, que les va a permitir reducir parte de lo que ellos tienen que pagar por sus multas, porque es importante que ellos limpien su historial y puedan formalizarse plenamente. Y también se ha previsto que los taxis que tienen más de 15 años, que son 35.000, que es una gran cantidad, por la norma del MTC no deberían circular. Sin embargo, se está generando un programa para que puedan ir reconvirtiéndose, adquirir unidades nuevas bajo un sistema de crédito e irlos ordenadamente reconvirtiendo. Pero se han quejado de que, no sé si es Guerra García o quién les ha dicho que el Banco Mundial ha señalado que con aplanadoras hay que acabar con los taxis, en fin, eso lo han denunciado. No, ha salido un señor que es del grupo de los taxis colectivos, ¿no? O sea, ni siquiera representa a los taxistas. Efectivamente hay un tema con los taxis colectivos porque están prohibidos por ley, no pueden haber taxis colectivos, es un sistema de transporte que no está permitido por la ley peruana, ¿no? Ahora, la licitación esta de los corredores complementarios, que
todavía eso es algo que está demorado, ¿no? No, no está demorado, Jaime. Justamente es parte central de la reforma del transporte. Cuando el señor Mulder dice no hay nada, no sé qué, esto es una transformación, es una modernización integral y profunda del transporte en la ciudad. Una de las mayores reformas que está, yo creo, pasando en nuestro país. Los corredores complementarios son 5 grandes corredores, con además corredores de integración, porque son estos corredores más los corredores de integración, donde circulan 4 millones de limeños diariamente. En esos corredores se está estableciendo toda una nueva estructura empresarial. El tema, Jaime, acá central de la reforma del transporte es que ha apuntado al tema crítico de por qué el transporte está en pésimas condiciones, que no hay estructura empresarial. Se está generando, en este caso, un proceso de formación de consorcios y de reglas de funcionamiento que van a generar mejor servicio, más inversión y trabajo digno para los conductores y los cobradores. Pero las bases no se han terminado de elaborar todavía. No, te explico. Tiene etapas. Había una etapa de compra de bases. Esa compra de bases terminó. Se está en la etapa de absolución de consultas y a las bases. Termina eso, viene otra etapa ya donde ellos, los consorcios, adquieren el derecho de participación y luego presentan sus propuestas. En mayo se licitan los corredores y, es decir, este año, 2013, se inicia uno de los procesos más grandes e importantes de reforma del transporte en nuestro país. Muy brevemente, ya no tenemos tiempo, pero lo último a lo que se refirió Mulder, bueno, mencionó otras cosas, pero lo que hemos seleccionado, criticó varias pequeñas cosas, la herradura, Costa Verde, escuchemos. La herradura, ¿no es un costo que se perdió? La Costa Verde del Sur se ha gastado ya el doble de lo que debía haberse gastado y hasta ahora no comienza. El túnel de San Juan del Urigancho se ha duplicado el precio. Es decir, su permanencia es más cara que su ausencia. A ver, empecemos por el túnel, ¿no? Lo que él dice, el túnel, alegremente otra vez, cuando fue un túnel que nos dejó la gestión anterior y que se derrumbó, uno de los derrumbes más graves, que felizmente ocurrió cuando esa obra no estaba en funcionamiento, porque hubiera generado cientos de muertes probablemente. No es un tema delicado, es un tema difícil. La municipalidad tuvo que rehacer todo el proyecto, tuvo que, obviamente él dice, se duplicó el precio, alegremente, dice, ¿no? Las normas peruanas, cuando hay un derrumbe de esta magnitud, donde se cae toda una parte del cerro, que implica una falla geológica, requiere toda una nueva recomposición del proyecto. Y efectivamente se están invirtiendo 70 millones de soles adicionales para darle a ese túnel la máxima seguridad y que nunca más, o la probabilidad de que eso ocurra, sea la más baja posible. Entonces estamos invirtiendo la plata en la gente. El señor no le gusta, dice que eso es un despilfarro. Perder una sola vida humana por un error de esa naturaleza no tiene precio, Jaime. Entonces, que no venga a decir pues cosas que no sabe. La herradura, lo invito a ir a la herradura, que hable con los dueños de los restaurantes, la gente de los negocios, los vecinos de la zona. Están contentos porque se ha recuperado un espacio público importante de la ciudad. Él piensa que, bueno, hubo una arena que se llevó el mar y que eso, la obra no era la arena, se invirtió en toda la ida a la Costa Verde, en el malecón. Recuperar pues la playa, ¿no? ¿Para qué bueno, claro, eso sería lo ideal, pero digamos, eso es mucho más costoso, claro, es mucho más costoso. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Eduardo Segarra, que ha intentado responder a algunas de las observaciones que hiciera Mauricio Mulder el día de ayer. Lo hemos hecho así porque Mauricio Mulder no quiere debatir con nadie, salvo con la alcaldesa de Lima. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Roberto Vieira, armador pesquero, tiene denuncias importantes.